Operaciones con intervalos. Reunión. Dados los conjuntos A y B, reunión es agrupar los elementos de ambos conjuntos, es decir, los elementos de A y de B. Simbólicamente, A reunión B es igual al conjunto formado por todas las X que pertenecen al conjunto de números reales, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B, el intervalo A y el intervalo B. Calcula A reunión B. Tenemos la recta numérica, ubicamos los extremos de ambos intervalos, menos 2, 4, 7 y 10. Graficamos el intervalo A, abierto en menos 2, abierto en 7. El intervalo B, cerrado en 4, cerrado en 10. Nos pide calcular A reunión B, es decir, agrupar los elementos de ambos conjuntos. Tenemos ahí, veamos en el extremo izquierdo, abierto en menos 2, y en el extremo derecho, cerrado en 10. El resultado A reunión B es igual abierto en menos 2, cerrado en 10. Otro ejemplo. Tenemos el intervalo A, el intervalo B. Calcula A reunión B. La recta numérica, ubicamos los extremos, menos 5, 0, 6, 11. Graficamos el intervalo A, cerrado en menos 5, abierto en 6. El intervalo B, abierto en 0, abierto en 11. Nos piden calcular A reunión B, es decir, agrupar o reunir los elementos de ambos conjuntos. En el lado izquierdo tenemos cerrado en menos 5 y en el extremo derecho abierto en 11. El resultado final, A reunión B, es igual cerrado en menos 5, abierto en 11. Intersección. Dados los conjuntos A y B, la intersección son los elementos comunes a ambos conjuntos. Simbólicamente, A intersección B es igual al conjunto formado por todas las X que pertenecen al conjunto de números reales, tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. Ejemplo, tenemos el intervalo A, el intervalo B. Calcula A intersección B. Ubicamos los extremos de los intervalos en la recta numérica, menos 2, 0, 7 y 9. Graficamos el intervalo A, abierto en menos 2, cerrado en 7. El intervalo B, abierto en 0, abierto en 9. A intersección B, elementos comunes. Aquí debemos tener mucho cuidado con los extremos. El número 0 pertenece al intervalo A. El número 7 pertenece al intervalo B. Ahora evaluamos. Como es intersección, se refiere a elementos comunes. El número 0, ¿pertenece a ambos conjuntos? No, solo pertenece a A. Por tanto, este extremo va a ser abierto. El número 7, ¿pertenece a ambos conjuntos? Sí pertenece a ambos conjuntos. Por tanto, este extremo va a ser cerrado. También podemos recurrir a una tablita que es equivalente a la tabla de la conjunción en lógica. Cerrado y cerrado es cerrado. En los demás casos, cualquiera sea la combinación, es abierto. Tendríamos ahora, cerrado intersección abierto es abierto. Cerrado intersección cerrado es cerrado. El resultado final, A intersección B es igual
abierto en 0, cerrado en 7. Otro ejemplo, el intervalo A, el intervalo B. Calcula A intersección B. La recta numérica, ubicamos los extremos de ambos intervalos, -3, 1, 6, 10. Graficamos el intervalo A, abierto en -3, abierto en 6. El intervalo B, abierto en 1, abierto en 10. A intersección B, elementos comunes. 1 pertenece al intervalo A, 6 pertenece al intervalo B. Tenemos la tablita, ya dijimos, solo va a ser cerrado cuando ambos son cerrados. En los demás casos siempre es abierto. Cerrado intersección abierto es abierto. Abierto intersección cerrado es abierto. El resultado final, A intersección B es igual abierto en 1, abierto en 6. Reunión e intersección de intervalos. Dados los conjuntos, tenemos 3 intervalos A, B y C. Calcula A intersección B reunión C. Primero, en la recta numérica, ubicamos los extremos de los 3 intervalos. -5, -1, 2, 3, 6 y 9. Primero vamos a resolver A intersección B porque se encuentran dentro de los paréntesis. Graficamos A, abierto en -1, abierto en 6. Graficamos el intervalo B, cerrado en -5, cerrado en 3. Entonces ahora la intersección de A con B, elementos comunes. Ya dijimos que solo va a ser cerrado cuando ambos son cerrados. Aquí tenemos abierto intersección cerrado. Nos da abierto. Cerrado intersección cerrado nos da cerrado. El resultado de A intersección B es abierto en -1, cerrado en 3. Este resultado se debe reunir con C. Graficamos el intervalo C, abierto en 2, cerrado en 9. Nos piden reunir el intervalo A intersección B con el intervalo C, es decir, agrupar, juntar los elementos. El resultado sería abierto en -1, cerrado en 9. Por tanto, el resultado final A intersección B reunión C es igual abierto en -1, cerrado en 9. Otro ejemplo, dados los conjuntos o intervalos A, B y C. Calcula A reunión B intersección C. La recta numérica, ubicamos los extremos, -5, -1, 2, 3, 6 y 9. Primero resolvemos la operación que está dentro de los paréntesis, es decir, A reunión B. Graficamos el intervalo A, abierto en -1, abierto en 6. Graficamos el intervalo B, cerrado en -5, cerrado en 3. Como es A reunión B, entonces debemos agrupar o reunir los elementos de A y de B. En el extremo izquierdo tenemos cerrado en -5 y en el derecho abierto en 6. A reunión B. Este resultado debemos intersecar con C. Graficamos el intervalo C, abierto en 2, cerrado en 9. Intersección significa elementos comunes. Encontramos en esta región, cuidado con los extremos, cerrado, intersección, abierto es abierto. Abierto, intersección, cerrado es abierto. El resultado final, A reunión B, intersección C, abierto en 2, abierto en 6. Diferencia de intervalos. Dados los conjuntos A y B, la diferencia son solo los elementos del conjunto A. Simbólicamente,
A menos B es igual al conjunto formado por todas las x que pertenecen al conjunto de números reales, tal que x pertenece al conjunto A y x no pertenece al conjunto B. Reitero, nos dice solo A menos B. Ejemplo, tenemos el intervalo A y el intervalo B. Calcula A menos B. En la recta numérica, los extremos, menos 1, 2, 4 y 5. Graficamos el intervalo A, abierto en menos 1, cerrado en 4. El intervalo B, abierto en 2, abierto en 5. Nos dice A menos B, significa solo A. Solo A. Es esta región. Trabajando con los extremos. Menos 1 es solo de A. El elemento 2 solo pertenece al intervalo A, no pertenece al intervalo B. Por tanto, sería abierto en menos 1 por la izquierda, cerrado en 2 por la derecha. Esto viene a ser A menos B. También hemos creado una tablita. Cerrado menos cerrado es abierto. Cerrado menos abierto, cerrado. Abierto menos cerrado, abierto. Abierto menos abierto, abierto. Como se observa, solo es cerrado cuando se tiene cerrado menos abierto. El resultado final, A menos B, es igual al intervalo abierto en menos 1, cerrado en 2. Otro ejemplo. Tenemos los intervalos A y B. Calcula B menos A. Ubicamos los extremos en la recta numérica, menos 1, 2, 4 y 5. Graficamos el intervalo B, abierto en 2, abierto en 5. Graficamos el intervalo A, abierto en menos 1, cerrado en 4. Ahora nos dicen B menos A, es decir, solo B. El conjunto B, pero menos A, es esta región. Esta no puede ser porque esto también es parte de A. Tenemos ahí. Ahora con los extremos. El elemento 4 es de B y de A, lo cual significa cerrado menos cerrado es abierto. En el extremo derecho no hay problema, abierto en 5. El resultado, reiteramos la tablita, el resultado final, B menos A, es igual a abierto en 4, abierto en 5. Complemento. Dado el conjunto A, su complemento es el conjunto universal menos el conjunto A. Simbólicamente, el complemento de A es el conjunto formado por todas las X que pertenecen al conjunto de números reales, tal que X no pertenece al conjunto A. O también podemos decir, el complemento de A es igual al conjunto universal, en este caso es el conjunto de números reales, menos el conjunto A. Tenemos el intervalo A, nos piden calcular el complemento de A. Cuando hablamos de complemento es necesario tener el conjunto universal. Si en la pregunta no nos dicen cuál es el conjunto universal, se entiende que el universo es el conjunto de números reales, es decir, de menos infinito a más infinito. Tenemos la recta numérica, ubicamos los extremos del intervalo A, menos 3 y 2, graficamos el intervalo A, cerrado en menos 3, abierto en 2. Recordamos lo siguiente, el complemento de cerrado es abierto y el complemento de abierto es cerrado. Para calcular el complemento también podemos entender de esta manera. ¿Qué le falta a este intervalo A para ser igual a la recta numérica? Es decir, ¿qué le falta para ser igual al conjunto de números reales?
Empecemos con los extremos. El complemento de cerrado es abierto y le falta toda esta región. Al lado derecho, el complemento de abierto es cerrado y le falta toda esta región que va al más infinito. Las regiones que están de color rojo vienen a ser el complemento de A. El resultado final. El complemento de A es abierto en menos infinito, abierto en 3, reunión. Cerrado en 2, abierto en más infinito. El infinito, ya sea más infinito o menos infinito, siempre es abierto. Operaciones combinadas con intervalos. Tenemos 3 intervalos. Nos piden calcular A menos C intersección con B. Ubicamos en la recta numérica los extremos. Menos 3, 0, 1, 7, 9 y 10. Primero resolvemos la operación que está dentro de los paréntesis, es decir, A menos C. Graficamos el intervalo A, abierto en menos 3, abierto en 7. Graficamos el intervalo C, cerrado en 1, abierto en 10. A menos C significa solo los elementos de A, menos los de C. Sería esta región, solo A. No hay problema con el extremo izquierdo. Con el extremo derecho, el número 1 pertenece al intervalo A, también pertenece al intervalo C. Es decir que 1 no solo es de A, también es de C. Por tanto, aquí tendríamos cerrado menos cerrado, abierto. En el extremo izquierdo, abierto, y en el extremo derecho también abierto. El resultado de A menos C, abierto en menos 3, abierto en 1. Este resultado se debe intersecar o intersectar con B. Graficamos el intervalo B, cerrado en 0, cerrado en 9. Intersección. Entonces, el intervalo A menos C, que está de color rojo, se debe intersectar con el intervalo B, que está de color verde. Intersección es elementos comunes. Ahí tenemos los elementos comunes. Cerrado, intersección cerrado, es cerrado. Abierto, intersección cerrado, es abierto. El resultado final, A menos C intersección con B es igual, cerrado en 0, abierto en 1. Otro ejemplo. Tenemos 3 intervalos, nos piden calcular A intersección C menos B. Ubicamos los extremos en la recta numérica, menos 3, 0, 1, 7, 9 y 10. Primero resolvemos A intersección C. Graficamos el intervalo A, abierto en menos 3, abierto en 9. Graficamos el intervalo C, cerrado en 1, abierto en 10. Intersección, elementos comunes. 1 pertenece al intervalo A, también pertenece al intervalo C, es decir, son comunes. Por tanto, el resultado sería cerrado. Dicho de otra manera, cerrado, intersección cerrado es cerrado. El elemento 9 no pertenece al intervalo A, pero sí pertenece al intervalo C. Por tanto, no es común. El resultado es abierto. Es decir, abierto, intersección cerrado es abierto. Entonces tenemos aquí A intersección C, cerrado en 1, abierto en 9. Ahora nos piden menos B. Graficamos el intervalo B, cerrado en 0, cerrado en 7. Nos dice A intersección C menos B, es decir, solo A intersección C, que aquí lo tenemos de color rojo. Solo este intervalo sería esta región.
En el extremo derecho no hay problema, va a ser abierto solo. En el extremo izquierdo, cerrado, menos cerrado es abierto. Y en el lado derecho, abierto. El resultado final, A intersección C menos B, es igual a abierto en 7, abierto en 9.